Comparto el mensaje con ustedes este Sabbat, es una gran parte del recorrido. Estamos al final de Génesis y qué rápido fue. Parece que fue solo sin Catora donde estábamos reenrollando el pergamino y comenzando con la hoja de la barra y ahora ya hemos terminado y qué rápido va el ciclo. Pero es un buen ciclo para terminar. Una buena parte termina en va y él vivió y es la historia de la vida de Jacob y él vivió y hay una parte que quiero ver. Toda la parte del recorrido es genial, tiene algunas pepitas geniales para extraer de allí. La bendición que Jacob da a sus hijos, la doble porción en Manasa. Cómo Jacob los adopta y los trae a la familia. Y José recibe su doble porción, pero no va a José, va a sus hijos. Ellos reciben el doble, uno para Etram, uno para Nasa. Rubén había renunciado a su derecho de nacimiento. Y entonces él fue el primogénito de Uglia y entonces el primogénito fue para Rebeca y José allí, así que hermosa historia. Adoptando a sus hijos y luego la lectura que tuvimos de la brecha hizo un gran trabajo con eso de que todos somos adoptados en la familia. Amén, tan hermosa porción, pero la parte en la que quería enfocarme hoy es de Génesis 48 en 15 al 17 y es este mensaje donde Jacob está hablando a José y está hablando sobre su vida y le da la comisión de asegurarse de que sea enterrado en la tierra de Israel. Lo que será la tierra de Israel. Pero le da esta palabra a José sobre su camino de fe y entonces eso es en lo que quiero enfocarme. Génesis 48 en 15 al 16 dice: entonces bendijo a José y dijo: el Dios ante quien caminaron mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que me ha pastoreado a lo largo de mi vida hasta este día. El ángel que me redimió de todo mal. Que él bendiga a los muchachos y que sean llamados por mi nombre. Y por el nombre de mis padres, Abraham, Isaac. Abraham e Isaac, y que se multipliquen para ser una multitud en medio de la tierra. Damos esa misma bendición a nuestros muchachos en Sabbat y Las preguntas hechas: ¿por qué usamos esa bendición? Que nuestros hijos sean como Manasa. Y el entendimiento es que Efraín Manasa creció en una sociedad gentil. Y en gran medida la comunidad judía todavía está en la diáspora viviendo en una sociedad gentil. Y como Manasa floreció. Oramos para que nuestros hijos florezcan en una sociedad que es a veces hostil. Y antisemita y gentil. Pero que nuestros hijos sean como de Manasa y prevalezcan. Incluso bajo sus circunstancias, la bendición de Dios haría que sobresalieran incluso más allá de sus circunstancias. Pero quiero señalar un par de puntos aquí. Jacob está hablando de su vida. Y en los primeros versículos, el versículo 15 del capítulo 48. Habla del Dios ante quien caminaron sus padres Abraham e Isaac. Y el Dios que lo pastoreó durante toda su vida hasta el día de hoy. Entonces se está refiriendo a Dios, y eso es bastante sencillo. Ese era el Dios de sus padres y se volvió muy personal para él. Que Dios pastoreó su vida y es esta idea de que Dios tuvo su mano sobre su vida. Y él lo está reconociendo. Y luego, en el siguiente versículo, en el 16, se refiere a este ángel que lo redimió de todo mal. Hagamos una pausa por un momento y reflexionemos. En el primer versículo, habla de Dios y, en el segundo, de este ángel. ¿Quién es este ángel al que se está refiriendo? Amén. Lo escuché, pero lo traeré a la escritura, y creo que nos ayudará a identificar. Creo que alguien dijo Yeshua, creo que tienes toda la razón, no todos los ángeles son Yeshua. Pero este ángel en particular, creo que podemos decir que este es Yeshua, porque la traducción allí no tiene que ser ángel. Y Yeshua no es un ángel, es una deidad. Pero la escritura allí en hebreo es Amalak. Jagoel, Oti. Miko, Ibe, Hanarim. Y se traduce como el ángel, redímeme de todo mal, que bendiga a los niños. La palabra clave allí que quiero buscar es Amalak.
Malak generalmente se traduce como ángel. Pero no tiene que ser ángel, puede ser mensajero. Casi con la misma frecuencia se traduce como mensajero, el que representa al embajador. Incluso el que representa a Dios sí. Y yo diría que ciertamente ese es Yeshua, la imagen del Dios invisible. Creo que si te estás imaginando un ángel con alas, quizás te estés imaginando algo equivocado. Creo que Abraham tuvo experiencia con Yeshua, Isaac tuvo experiencia con Yeshua. Y Jacob tuvo experiencia con Yeshua. Y es interesante que él diga que este ángel lo redimió de todo mal. Y hablaré más sobre eso. Que en el mensaje, ¿qué significa exactamente haberlo redimido de todo mal? Pero creo que es seguro decir que Jacob tuvo una revelación de Yeshua, creo que luchó con Yeshua. Creo que los patriarcas tenían mucho más conocimiento de Yeshua de lo que a veces podríamos pensar. Y a veces creo que estas historias se nos han contado en los últimos 2 años para tratar de diferenciar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y la era de los judíos y la era de los cristianos y esta revelación. Yo diría que es Yeshua preencarnado, porque hay algo especial en su visitación haciéndose carne. Pero no obstante aparece a lo largo de las Escrituras. Cuando Yeshua estaba en el camino a Emaús con los discípulos, tomó el rollo y repasó los libros y se reveló a sí mismo en todo el Tanaj. Está en todas las páginas. Creo que los patriarcas tenían mucho más conocimiento de la salvación, a través de Yeshua de lo que podríamos querer pensar, o tal vez de lo que nos han dicho. Las Escrituras dicen que ha sido por fe desde el principio hasta el fin. Las Escrituras dicen que Abraham creyó a Dios y fue un crédito para él como justicia. Yeshua dijo que Abraham anhelaba ver mi día, de hecho vio mi día y se regocijó. Así que es un mensaje probablemente para otro momento sobre las visitaciones de Yeshua. Pero a medida que avancemos en el recorrido, las resaltaré porque creo que es importante darse cuenta de que él no solo apareció en el Nuevo Testamento, ya estaba trabajando en lo que a veces llamamos el Antiguo Testamento o como lo conocemos como el Tanaj o la Biblia hebrea. Él ya estaba allí, y quiero señalar algunos puntos a partir de eso, ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Y por eso he titulado el mensaje, Líbranos del mal. Jacob hizo la declaración de que este ángel lo había redimido del mal. Y entonces cuando vemos esa frase libera del mal. Tal vez crea diferentes imágenes en nuestras mentes, de lo que sea que estés imaginando de ser liberado del mal. Pero a veces trae esta imagen de algún tipo de batalla cósmica entre el bien y el malo Dios y el diablo o algún tipo de lucha entre la rectitud y el pecado o todas esas. Pero no estoy seguro de si esa imagen es exactamente correcta. Así que quiero mirar el texto un poco más de cerca y ver qué significa exactamente ser liberado del mal. E incluso una pregunta más grande, ¿de dónde vino el mal? Porque es un desafío para nosotros en las Escrituras. Creemos en el monoteísmo. Creemos que hay un solo Dios, no hay múltiples dioses, no hay múltiples poderes. Sí hay poderes principales y maldad. Pero que hay un solo Dios, y Él es el Dios Todopoderoso. No es como el Dios de los griegos que luchan por el poder tienen sus fortalezas y debilidades, no es un Dios regional que solo es poderoso en Israel, es poderoso en todo el mundo. Creó el mundo entero y sostiene al mundo entero por el poder de su palabra. Y entonces, ¿de dónde vino el mal? Sin ponernos demasiado filosóficos, quiero que veamos algunas de las Escrituras y pueden desafiarnos un poco. Pero está bien ser desafiado, al final creo que dará buenos frutos en nuestras vidas. Así que veamos Isaías 45 versículo 7. Isaías 45:7 dice, Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la maldad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Es un versículo un poco problemático para mí. En este versículo, no estoy diciendo que Él forma la luz y crea las tinieblas. Hace la paz y crea el mal, que Él hizo todas estas cosas. El capítulo de Amós, capítulo 3 versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad. Las trompetas, o mostrar lejos es solo un sonido de alarma, hay varias razones para mostrar lejos. Pero una de las razones principales ciertamente alarma. Pero si se toca una trompeta en la ciudad y la gente no está, y la gente se tocará la trompeta en la ciudad, trompeta sea tocada en la ciudad y el pueblo no tenga miedo.
Así que si la alarma suena, no tendría miedo la gente. Sí, Buse, la alarma está diciendo. Hay un ejército que viene. Habrá mal en una ciudad, y el Señor no lo ha hecho. Otro verso preocupante, y luego lamentación. No proceden tanto cosas malas como buenas de la boca del Altísimo. Así que algunos versos preocupantes del origen del mal y no quiero profundizar demasiado ni filosóficamente en ello, pero veamos las escrituras y tengamos una idea de dónde viene Eva. Y la pregunta más grande que quiero responder es, ¿cómo podemos ser vencidos? ¿Cómo podemos ser redimidos de él? Así que volvamos a ver nuestro texto. El Amalak, Jagoel, o T. Mikol Ra, me detendré ahí, Mikole, aquellos que están en hebreo. Mikole, entenderían que es de todos, y luego la última palabra Ra. Y si miramos la palabra Ra, Ra. Ra se traduce suavemente como malvado o malo. Puede traducirse como calamidad o, tal vez algunas otras palabras, pero en general. La mayoría de las veces es malo o malvado. Y esa es la misma palabra que aparece en todos los demás textos de los profetas que les di. Ra, malvado. Ahora bien, los traductores de su Biblia pueden haberlo traducido como calamidad. Y entiendo por qué lo tradujeron como calamidad. Yo estaba en el equipo de TLV y TLV. Árbol de la vida, la versión que usamos aquí que teníamos en la pantalla donde leíamos nuestro inglés, eligieron traducir esas escrituras como calamidad. Y es una traducción justa de Ra. Pero en general, el movimiento se dirige a tratar de atenuar o suavizar. Eso porque no nos sentimos muy cómodos diciendo que el mal podría venir de Dios. Y entiendo el desafío con eso, es un poco más suave. Decir que la calamidad viene de Dios, pero incluso eso es un desafío para nosotros. Dios es bueno. Es amoroso, así que ¿cómo llegamos allí? ¿De dónde vienen los profetas? Con esto, y antes de avanzar demasiado, tenemos que reconciliarlo con el Brit Shah. Especialmente 1 Juan capítulo 1 en 5. Dice, ahora este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y en él no hay oscuridad en absoluto. Entonces, antes de avanzar demasiado, tenemos que entender que Dios es luz. Y en él no hay oscuridad, por lo que no hay maldad en él, no hay maldad en él. Entonces, ¿de dónde vino este mal? Bueno, volvamos al jardín del Edén y al árbol que muchas veces llamamos el árbol del conocimiento del bien y del mal. En realidad, una mejor traducción del hebreo sería el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si recuerdan, Adán y Eva fueron llevados al jardín. Y Dios dijo que todo era muy bueno, que todo era muy bueno. Hasta que llegó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nunca tuvo la intención de que conocieran el mal, sino que Adán y Eva solo conocieran el bien. Esa era la expectativa de Dios, esa era la voluntad de Dios. Ese era el plan de Dios, pero para tener libre albedrío, para elegir amar a Dios. Tenía que haber una elección, y entonces Adán y Eva tuvieron la elección de obedecer a Dios. Y no comer del árbol o de participar del árbol y desobedecer a Dios. Porque si Adán y Eva solo tenían la posibilidad de ser buenos, no podrían tener un amor auténtico hacia Dios. Solo cuando podemos elegir amar podemos amar verdaderamente. Así que Adán y Eva tuvieron que tener la opción de hacer el bien o hacer el mal. Así que realmente si tuviéramos que señalar con el dedo de dónde vino el mal, es justo señalar con el dedo a nuestros antepasados Adán y Eva. Y decir que liberaron el mal en el mundo. Dios había puesto el potencial allí, pero ellos lo activaron, si no hubieran desobedecido. El mal no se habría liberado en el mundo. Pero debido a la falta y el fracaso de Adán y Eva, ahora todos probamos el conocimiento del bien y del mal. Todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Si fuera a entrevistarlos, todos podrían decirme cosas buenas que hayan sucedido en sus vidas. Y probablemente todos podrían decirme cosas que dirían que caen en la categoría de mal. O al menos malas que les hayan sucedido en sus vidas. Dios nunca quiso que conociéramos el mal, solo quiso que conociéramos el bien. Pero en un universo que se sostiene con el libre albedrío, no puede haber bien sin mal. Para poder experimentar verdaderamente el bien y
Amar verdaderamente a Dios, tenemos que tener la opción, y por lo tanto la opción de pecar, la opción de tener el mal. Y no se puso ningún mal en el jardín, sino que Adán y Eva lo pusieron en marcha. Me gusta la forma en que el pensamiento jasítico lo resume. Creo que hacen un buen trabajo en el libro llamado Derkaimo, el camino de la vida. Capítulo 2 dice que Dios no creó el mal para que podamos complacernos en él, sino para que podamos evitarlo si el mal no existiera. No sería posible usarlo en contra de él y la perfección se nos escaparía de las manos. El hecho de que el mal sea una opción visible nos permite elegir en contra de él y afirmar nuestra inherencia por el bien, así que porque tenemos la opción de hacer lo correcto. Realmente podemos hacer lo correcto, no estamos preprogramados para hacer el bien. Si Dios simplemente nos dio su atributo del bien y no tuviéramos elección en el asunto, no seríamos capaces de reflejar realmente a Dios, quien es omnisciente y quien tiene libre albedrío. Pero teníamos que tener una elección en ello. Y al ser capaces de elegir el bien sobre el mal, somos capaces de hacer cuando una persona hace el bien, ya sea creyente o no creyente. Está reflejando que está hecha a imagen de un Dios bueno. Porque ha elegido hacer el bien sobre el mal. Espero que se les diga a los creyentes que elegimos hacer el bien más veces de las que elegimos hacer el mal. Si quieres que lo suavice y diga pecado en lugar de mal, puedo suavizarlo y decir pecado en lugar de mal. Ante Dios, todo es maldad. La desobediencia es desobediencia. Pero para aquellos de nosotros que somos creyentes, debería haber un patrón en el que elijamos hacer el bien en lugar del mal. Elegir hacer lo correcto en lugar de elegir hacer lo incorrecto. Y eso me lleva a la enseñanza de Yeshua, Mateo 6:13 de la mañana. Puede que estés familiarizado con ella como la oración del Señor. Los discípulos le piden a Yeshua, enséñanos a orar. Como lo hicieron muchos de los discípulos en el primer siglo, las oraciones no estaban codificadas en una sed. Como no lo hemos hecho todavía, estaban siendo codificados. Y muchos de los rabinos, la mida que oramos hoy. La oración que dijimos, Dios nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y llamamos las bendiciones, esa oración se remonta a los días de Yeshua. Tal vez no en la forma completa como la tenemos ahora, pero al menos en forma de esqueleto. Así que esa oración ha sido rezada al menos durante 2.0 años, alguien dice incluso antes de eso. Y muchos de los rabinos agregarían su firma al final. Probablemente eso es lo que Yeshua está haciendo. Pero vamos a ver un paralelo aquí ver. La enseñanza de del Padre Nuestro. El llamado Padre Nuestro, así que Mateo 6:13 de la mañana. Y no, Yeshua nos enseñó a orar, y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Así que Yeshua nos enseñó a orar, una para que no seamos llevados a la tentación, sino del mal. Algunas traducciones dirán del maligno, y en el griego puedes tener ambos tiempos. Podría ser del mal o podría ser el maligno, pero en el resto del contexto. Realmente, yo diría que es una mejor traducción en el griego decir del mal. Pero nos queda mejor, se ajusta a nuestra mentalidad, al igual que no nos sentimos cómodos diciendo que el mal. Dios es cualquier conexión con el mal. No nos sentimos muy cómodos con decir líbranos del mal. Preferiríamos ser librados del maligno. Me gusta la forma en que hay un paralelo que todavía está en la oración judía. Es de la sed de las oraciones de la mañana. Y dice así, que sea tu voluntad. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, hacernos estudiar la Torah regularmente. Y aferrarnos a tus mandamientos, no nos dejes en las garras del pecado. Ni en las garras de la transgresión o iniquidad. No nos hagas ser probados ni llevados a la desgracia. No nos dejes gobernar por la inclinación al mal. Manténnos lejos de la persona mala y del mal compañero. Haz que nos aferremos a la buena inclinación y las buenas obras. Y obliga nuestra inclinación al mal a ser subordinada a ti. Esa es una oración que los judíos religiosos rezarán por la mañana. Es una parte de las oraciones de la mañana antes de la Amida y las oraciones de Shacharit que se rezan 3 veces al día. Y la oración que hay allí verán muy paralela similar a lo que enseña Yeshua. No nos hagas ser probados, no nos dejes gobernar por la inclinación al mal. Así que en el pensamiento judío existe este la inclinación al mal, ya hablamos de Ra.
Como Ra es el mal, o el Yed o Tobe, la buena inclinación. En nuestros círculos mesiánicos hablamos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es paralela al Yed, la inclinación al mal o la buena inclinación Yed. Tenemos el potencial de tener ambas en nosotros porque estamos hechos a la imagen de Dios. Así que tenemos esta propensión, esta capacidad de elegir el bien, de seguir el Yed, la buena inclinación, o tenemos la propensión, porque también, debido a la caída de Adán, tenemos la propensión hacia el Yed, la inclinación al mal. Así que todos nosotros estamos enfrentando realmente la misma decisión que tuvieron Adán y Eva. ¿Vamos a seguir el bien o vamos a seguir el mal? Y es una decisión diaria, a veces es una decisión minuto a minuto. ¿Qué instinto? ¿Qué inclinación? ¿Va a seguir nuestra alma, la buena inclinación o la mala inclinación? Ruego que a medida que nos movamos más y más como el Mesías, hagamos más y más inversión en la buena inclinación. La naturaleza redimida, el Espíritu de Dios. Pero hay un punto que quiero señalar en todo esto, la lucha aquí no es tanto con algo externo como con algo interno. Oh, sí, dije la semana pasada, y entendemos de las Escrituras que hay un diablo, hay un adversario. Pero a veces creo que ponemos demasiado enfoque en lo externo y perdemos la cosa que es realmente el pecado que está en nuestros miembros, la inclinación que está dentro de nosotros. A veces creo que tenemos la imagen de que el diablo está ahí arriba con Yeshua. Y simplemente están luchando y sabemos que Yeshua ya ganó la victoria. Pero de alguna manera lo ponemos en ese mismo nivel. No lo pondría en ese nivel, es un ángel caído. Ángel, sí, él es para reconocer, pero Yeshua no es un ángel. Él está por encima de todos los poderes, todos los principados. Amén, él es, no están al mismo nivel, no son coers, no son iguales. No importa lo que enseñen algunas religiones falsas. Yeshua es deidad, él es Dios, él es la imagen del Dios invisible. Él dijo, si me has visto al Padre, así que él no es paralelo al diablo. Y él no está luchando a ese nivel, y no es una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Que hay algo igual en esta dualidad. A veces, cuando vivimos nuestras vidas, aunque decimos que creemos en el monoteísmo, practicamos más el dualismo, atribuimos todo lo bueno a Dios y todo lo malo al diablo. No son iguales ni están en una lucha de poder. El diablo ciertamente está en rebelión contra Dios. Pero amigos, déjenme decirles que solo hay uno en el trono. Aleluya. Solo hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores, y toda autoridad en el cielo y la tierra le pertenece a Él. No es esta lucha entre el bien y el mal, el bien ya está conquistado. Amén, la cruz ya sucedió, la tumba ya está vacía, Yeshua resucitó. Toda autoridad en el cielo y la tierra le pertenece a Él. No hay una batalla furiosa entre Dios y el diablo. Él es victorioso. Amén, Él tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. Ya conquistó la tumba, ya conquistó el pecado, ya conquistó la inclinación al mal. Lo que el primer Adán no podía hacerlo, el segundo Adán sí lo hizo. Así que ahora que el segundo Adán ha conquistado la inclinación al mal o ha conquistado la naturaleza pecaminosa, nosotros cuando tenemos su vida en nosotros, podemos conquistar la inclinación al mal. Nosotros de todas las personas como mesiánicos debemos ser los más justos. Sedakim, los justos en todo el mundo. Tenemos el Espíritu del Dios viviente en nosotros que resucitó a Yeshua de entre los muertos. Debemos ser capaces de conquistar la naturaleza pecaminosa. No debemos seguir dando vueltas y vueltas cada año peleando las mismas batallas. No significa que dejemos de pelear, somos como dijo Yuri. Todos estamos trabajando, volviéndonos más como el Mesías, todos estamos trabajando en nuestro caminar. Pero oro para que no sigamos luchando contra las pequeñas cosas insignificantes, sino que obtengamos la victoria y caminemos en la victoria que es nuestra. Si realmente tradujéramos lo que dijo Jacob, el ángel que me redimió del pecado. Es la misma confesión que podríamos hacer. Yeshua quien nos redimió del pecado. Entonces, ¿de dónde vino Eva? Yo diría que vino de nosotros. Miren lo que dice Génesis 6:5. Entonces vi que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amigos, todo lo que se necesita para que el mal florezca en el mundo es que la gente buena no haga nada.
¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de luz. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Si dejáramos de hacer el bien, el mundo sería completamente malo. Eso fue en los días de Noé. Y Jesus, el hermano de Yeshua, Jacob O. Algunas de sus Biblias lo llaman James, nos da una visión más amplia de un capítulo de James 1. Capítulo de Jacob, lo que Jacob capítulo 1 versículo 13 al 15 que nadie diga cuándo es. Tentado estoy siendo tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo. No tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo, su propio ayerurá, su propia inclinación maligna, su propia naturaleza pecaminosa. Entonces cuando el deseo es concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce muerte. Produce maldad, pero todo comienza con el pensamiento, ahí es donde realmente la batalla se desata en nuestra mente. Vamos a permitir que el pensamiento eche raíces, permitir que nuestro deseo maligno tome ese pensamiento y lo convierta en un pensamiento sobre el cual actuamos y se convierte en pecado. Y cuando el pecado es consumado, produce muerte, produce maldad en nuestras vidas. Amigos, oro para que tengamos la misma oración o tengamos la misma declaración que dijo Jacob. Yeshua nos libera del mal de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué dijo Jacob? El ángel que me redimió del mal. Si pusiéramos eso en nuestro vocabulario moderno, ¿qué es redimido? No lo usamos muy a menudo, ya no tenemos esclavos. Redimido, tal vez lo hayas usado. Hay un par de lugares donde todavía lo usamos en nuestra sociedad moderna. Tal vez no en este grupo, nunca he tenido una experiencia. Pero tenía un compañero de cuarto que sí, empeñó algo. Necesitaba dinero, así que trajo algo. Algo de valor para la casa de empeños. Ellos consiguieron él consiguió el dinero, y la idea era que si devolvía el dinero, podría recuperar su guitarra. Afortunadamente consiguió el dinero, trató de pedírselo prestado a mí. Ya le había dado suficientes préstamos, así que encontró algo de dinero en otro lugar. Y pudo regresar y canjear esa guitarra. Esa guitarra tenía que ser canjeada porque pertenecía a la casa de empeños. En los días de la esclavitud un esclavo podía ser redimido si alguien pagaba el precio y liberaba al esclavo. Eran redimidos de la esclavitud. Amigos, fuimos entregados completamente al mal. Pero hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Amén, Él nos ha librado del dominio del mal, no tenemos que hacer el mal. Él ya nos redimió de eso, así como dice Jacob. El ángel que redimió mi vida del mal. Creo que si realmente tradujéramos a nuestro vocabulario moderno, podría decir el ángel o el malak, que me salvó de mis pecados, me redimió del mal. Así como decimos que Yeshua nos salvó de nuestros pecados, o diría con más precisión, Yeshua nos está salvando de nuestros pecados. Amén, es un proceso continuo, sí, es cuando lo aceptamos. Aleluya, obtuvimos el perdón, pero ¿cuántos saben que todavía pecamos? Necesitamos ser redimidos, Él continúa salvándonos de nuestros pecados. No estoy hablando de la vida eterna, eso es otra cosa. Estoy hablando de tu caminar diario con Dios. Él te está salvando de tus pecados, ojalá te esté salvando de tus pecados. Si no es así, Él no está operando tu vida. Tú deberías estar cada día, cada año, cada mes, no caminando en el mismo patrón de pecados. Él debería estar salvándote de tus pecados, salvándote del mal, ayudándote y dándote poder por su espíritu para elegir el bien sobre el mal. Aleluya, entonces cuando llega una decisión, lo correcto que hay que hacer, lo incorrecto que hay que hacer, vuestra buena inclinación. Vuestro espíritu del Dios viviente que vive y os debe impulsar a hacer lo correcto. Pero en la medida en que estemos en unión con el Mesías, en la medida en que nos permitamos oír su voz, permitiéndole que nos hable, en la medida en que caminemos en esa unidad, eso caminará en esa victoria. Si seguimos alimentando la carne, seguimos alimentando la inclinación al mal, esa es la inclinación que va a triunfar. Como dijo una vez el rabino, le preguntó sobre el Etzer Tov, el Eter Aran. ¿Y qué es el Yet? Y el rabino dijo, es como dos perros que viven dentro de mí. Uno es un perro negro, y es malo y mezquino, es el Yeter Hara. Y luego hay un perro blanco que vive dentro de mí, es el Yeter Jotov.
El buen perro, el hijo del rabino, Abba, le preguntó al hijo del rabino, Abba, ¿quién gana? El rabino dijo, al que más alimento. Amigos, oro para que alimentemos la buena inclinación, alimentemos al espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Tal como lo hicimos hoy, adorando al Dios vivo, escuchando la adoración, escuchando la palabra. Estando rodeados de otros creyentes. Renovando nuestras mentes del lavamiento de la palabra, renovando nuestras inclinaciones. Que elijamos las cosas que se alinean con lo que Él dice que son buenas. Y rechacemos las cosas que Él dice que son malas. Y cuando hagamos eso, Yeshua nos librará del mal de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos el poder de que la naturaleza pecaminosa no tenga dominio sobre nosotros. Amén, pero Él ya derrotó eso. Él hizo lo que este primer Adán no pudo hacer, obedeció completamente, no se equivocó. Lo cumplió perfectamente. Para que en ellos y a través de Él podamos tener la victoria sobre esa encarnación malvada. Todos nosotros como Ab y Eva tenemos esa misma elección. ¿Vamos a comer del árbol del conocimiento del bien y del conocimiento del mal, o vamos a comer hacia el bien y finalmente comer del árbol de la vida y vivir por los siglos de los siglos? Amigos, oro para que tengamos la declaración de Jacob de que el Malak, el mensajero, el enviado, la imagen del Dios invisible, nos redimiría de todo mal. Amén, amén.